Mientras se acomoda Matías Tombolini, yo te cuento que ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, habló por cadena nacional. Sabés que habló por cadena. Media hora. Fue a medido, acotado, para dar una buena noticia, hay que decirlo también, así como fue una buena noticia. Cumplió con un reclamo que se viene haciendo de las distintas organizaciones sindicales, un reclamo que viene llevando adelante el moyanismo de algún modo. Ayer se decía, bueno, estará intentando vaciarlo de agenda a Moyano. En realidad era algo necesario, subir la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, lo que se entiende por salario familiar. Lo que pasó ayer paradójicamente es que mientras el INDEC daba una canasta que hablaba de una inflación anual del 10%, la asignación universal y la asignación familiar subía un 26% en un año, ¿no? O sea, o tenemos una inflación del 10 anual o tenemos una suba del 26. Si no, la verdad es que tenemos un gobierno muy generoso. Matías Tombolini, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, primero, para poner en claro, porque ayer en el tiempo que duró la cadena, la verdad es que la presidenta habló puramente de lo que es la asignación universal por hijo. Después dijo, bueno, mañana Diego Bossi, el titular de ANSES, va a dar algunos detalles de estas subas. Y la intención ahora es que todos los trabajadores queden alcanzados por un beneficio del Estado en el caso de tener hijos, ya sea por la asignación universal para los que no tienen trabajo y para los que sí tienen trabajo por la asignación familiar o por la deducción de lo que es el valor que te deducen por hijos al momento de pagar ganancias. Sí, bueno, vos sabés que yo creo que, primero, el momento en el que se da esta noticia tiene que ver con dos cosas. Vos fíjate, miramos la tapa de los diarios y lo de los 6 pesos por día queda opacado al lado de los 25. Y la otra cosa de la que no se habla es el tema de los depósitos del Banco Ciudad, que hasta hubo incidentes en las inmediaciones del Congreso. Así que parece muy bien elegido el momento de la presidenta para, como dicen ellos, setear la agenda, porque de lo que vamos a estar hablando durante todo el día justamente tiene que ver con esto. En las vísperas en los próximos días el Gobierno Nacional va a presentar el proyecto de presupuesto nacional, en donde va a contar qué es lo que creen o cómo estiman o cómo ven ellos el 2013 con datos relevantes como, por ejemplo, promedio de tipo de cambio, etcétera, etcétera. En el marco del aumento justamente de la asignación universal por hijo, muy importante, 25,9%, de 270 a 340 pesos. Sí, más de lo que se decía 330, podía llegar, se llegó a 240, a 340. Empezaron en 140 pesos cuando se otorgó este beneficio, que recordemos sería mucho mejor que esté otorgado por ley para ser consagrado como un derecho y no que dependa discrecionalmente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay que reconocer que es un aumento muy importante y que de la mano de este aumento se encadenó otro aumento, que es el aumento de las asignaciones familiares. ¿Iban parejas las asignaciones familiares con la asignación universal? No, es justamente por esto. Aumentaron bastante. Eso la presidenta es lo que no hizo demasiado hincapié y en realidad era un título importante. Bueno, lo que sucede es que si hacía hincapié en esto, tenía que recordar que hacía, creo que desde el 2008-2009, que no se tocaban las asignaciones familiares, o por lo menos, no sé si las asignaciones familiares, sino el tope hasta el cual se podía cobrar la asignación familiar. Esto es, cuando agarramos el recibo de sueldo en casa, quien percibe la asignación familiar es quien hasta este momento cobraba hasta 5.200 pesos. Es decir, si cobrabas un sueldo de más de 6.000 pesos, por ejemplo, no tenías derecho a percibir este beneficio, que ahora sí se extiende hasta 7.000 pesos y el monto correspondiente al beneficio por hijo va a ser determinado, seguramente va a ser explicado en el día de hoy por Diego Bossi, que quedó justamente pendiente esta escala, bueno, en base a que la presidenta anunció el aumento, pero no anunció cuántos van a ser los montos de cada uno de los rangos. Supuestamente lo que no se sube, de acuerdo a lo que yo estuve averiguando ayer, lo que no se sube son los montos. Sí, lo importante que yo decía, la presidenta no hizo demasiado hincapié en esto y es una noticia que comprende a mucha gente, positiva para mucha gente, es que muchos que no cobraban ni asignaciones familiares porque no cobraban menos de 5.200 pesos y tampoco podían deducir de ganancias porque no pagaban ganancias, porque ganaban menos de 7.000 y pico de pesos, ese rango entre 5.000 y pico y 7.000 y pico no tenía ningún beneficio al tener hijos y ahora va a pasar a cobrar la asignación. Sí, igual van a subir los montos, ¿eh? ¿Vos decís que sí? Sí, se van a ajustar, dicen que se van a ajustar en el orden del 25,9%.
justamente por esto. Bueno, pero esto lo vamos a develar hoy. ¿Querés que veamos un cuadro que preparó la producción para ver un poquito y que nos quede esto un poco más claro? Ahí vemos, asignación universal por hijo pasa de 270 a 340. Bueno, asignación por discapacidad muy importante también, de 1.080 a 1.200 pesos por mes por hijo. Bueno, acá dice hasta 14.000 pesos anuales entre padre y madre, ahora lo vamos a explicar. Y bueno, quien no va a poder percibir es quien supere los 7.000. No, dice los que superen esa suma pueden recibir hasta 7.200 pesos por año. Eso no entiendo qué significa. Bueno, te explico lo de los 14.000 pesos. Se daba el caso en donde a veces, supongamos que nosotros somos un matrimonio. Sí. Vos ganás, bueno, tu salario, 145.000 pesos por semana. 146. Ah, perdón. Y yo gano 3.800 pesos. Sí. Yo le ¿Alcanza pido para los 6 pesos por día para las 4 comidas? justito, y me queda un vueltito para el pochoclo café. con la gaseosa. Bueno, entonces te en el puedo cine. prestar, yo como estoy cerca de los 150. Da, invítame a comer, mínimo. Bueno. Vamos sin los chicos, para que no sea tan Está caro. bien, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa? Me encuentro con Larisa, que es mi jefa, y me liquida el sueldo, y le digo, gano 3.800 pesos. Debo percibir el salario familiar. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando en Recursos Humanos te preguntaban, ¿percibe su marido salario familiar? Y vos decías que no, si tu salario era de menos de 5.200 pesos, podías cobrar el salario familiar, la asignación por hijo. Sí. ¿Verdad? Ahora lo que hacen es, te van a decir, Nuria, tu mujer Matías, ¿cobra salario familiar? No, voy a decir yo. Perfecto. Entonces no me van a decir, te corresponde pagarlo porque tu sueldo es menor a 7.000. Te van a preguntar, ¿cuánto cobra tu ¿Cuánto mujer? cobra? Y yo voy a decir 146.232 pesos por semana. Sí. Así, entonces no vas a poder cobrarlo porque el tope Igual mensual... me acabas de sacar, me dijiste primero por día, después me lo pasaste a por semana, o sea que me devaluaste el sueldo. Sí, pero porque ya era mucho, me parecía así como un poquito violento. Entonces, si entre los dos superamos los 14.000 pesos por mes, ninguno de los dos va a poder cobrar el salario familiar o la asignación por hijo. Sí. De salario familiar. ¿Se Hagamos, entiende o quedó medio confuso? No, es que la verdad es un poquito... es complejo. Sí. Pero es entendible. Ella puso el ejemplo directamente. Hay 63.000 casos, dijo De que ha gente que detectado el gana- ANSES, que no hizo nada ilegal, pero de repente el hombre de la casa ganaba fortuna, 50.000 pesos al mes, y la mujer deducía de 4. ganancias además a sus hijos, Por supuesto. los deducía de ganancias como corresponde, Sí. y su mujer que ganaba 4.000 pesos, Cobraba la asignación cobraba la familiar. asignación familiar. Así es. Entonces dijo, detectamos eso, después dijo, no estaban haciendo nada mal, entonces lo que hacemos ahora es, o pagamos asignación, o pagamos o deducimos el cargo de los hijos por ganancias. Y si entre la pareja, más allá del tope de 7.000 pesos por cada uno, es entre la 14.000 pareja, entre los dos. no se puede ganar más de 14.000 para Exacto. cobrar asignación. Y Así es. hagamos la diferencia entre lo que es, porque generaba mucha confusión, y creo que hasta para los propios funcionarios, y creo que por eso Cristina no se metió en todo este menjunje, porque la verdad es que es difícil, entre asignación familiar y asignación universal, recordémoslo, la asignación universal es aquella que cobran los que no tienen trabajo. O sea, exacto, leamos. ¿No? La asignación universal abarca a aquellos que no perciben la asignación familiar. Y quien percibe la asignación familiar es aquel que está trabajando de manera registrada y que el Estado le da una asignación por hijo de manera mensual. Sí. Ese monto de la asignación varía según la escala salarial en la que se encuentra el trabajador o la trabajadora. Y bueno, esto es lo que ahora se va a modificar. El monto según la escala y el tope hasta el cual se puede pagar, que es de 7.000 pesos o 14.000 En la pareja. En la pareja. A las 11 de la mañana va a ser la conferencia de Diego Bocio, el titular de ANSES. Ayer, como la presidenta habló de cuarta categoría y se entiende por cuarta categoría el impuesto a las ganancias, hubo confusión inclusive en los medios de comunicación acerca de si se iba a tocar y se iba a anunciar el impuesto, la baja al mínimo no imponible de ganancias, corregime si digo algo mal, o no. Por lo pronto, sí, ahí llaman. Sí. Por lo pronto no se va a tocar y esto de la cuarta categoría que dijo la presidenta no tiene que ver con eso, sino una cuarta categoría en lo que son las asignaciones familiares. Esta cantidad de gente comprendida entre los 5.200 pesos y 7.000 y pico de pesos que no deducían hijos de ganancias ni cobraban asignación pasan a ser una cuarta categoría que ahora sí va a empezar a cobrar asignación familiar. Sí, es confuso realmente. Yo lo que digo es, hoy lo que tenemos es asignaciones familiares. El mínimo no imponible
por ahora no entra. Está claro que de los dos reclamos que las centrales obreras venían presionando fuertemente, hay uno que ya está cubierto. Sí. Esto significa que más de 5.000 millones de pesos van a ser volcados al mercado. La presidenta hablaba ayer sobre cuál es el efecto multiplicador que tiene este tipo de medidas. Bueno, es muy importante entender que los economistas hablamos de lo que se conoce como la propensión marginal a consumir. Esto es cuánto de cada peso adicional vos consumís y cuánto ahorrás. Sí. Aquellos sectores de menos recursos, por supuesto, destinan a consumo casi todo lo que ingresa como, obviamente, ingreso adicional y no ahorran prácticamente nada. Es por esto que este tipo de medidas tiene un efecto dinamizador sobre la economía muy importante. Y la otra cuestión que dijo la presidenta fue, ojo a los formadores de precios, sí, que esto no impacte en un aumento o en algo de carácter inflacionario, porque ya fueron cerrados todos los acuerdos de carácter paritario, sí, de modo que no debería haber ningún tipo de presión para aumentar los precios. Y acá, nota de pie de página. ¿No sería extraño si el mundo se encamina en una buena dirección, digamos, si no hay ninguna crisis que recrudezca, que el gobierno, a partir de acá, relaje levemente, aunque sea estas trabas burocráticas que hay en la importación? ¿Por qué? Porque si vos tirás 5.000 millones de pesos que luego del multiplicador generan unos 10 o 15.000 millones de consumo, ¿verdad? Porque sí, son 5.000 millones que recibe una parte de la sociedad que después consume y se la da a la otra parte, eso se llama efecto multiplicador. Sí. Si vos tenés esa cantidad de dinero extra y no tenés los bienes circulando en la economía que permitan que puedan ser consumidos, eso es presión sobre los precios. Claro, de modo que por más que la presidenta le diga al dueño del supermercado, mire, no suba los precios, el que tiene el negocio de venta de chombas, si tiene 3 chombas para vender porque no entra la tela importada o la máquina para poder fabricar la chomba, 15 que piden y antes chomba, tenía 5, después tiene 15 que piden chomba, dice, bueno, miren, sube los precios, y oferta y demanda. De modo que es probable que por ese lado venga un relajamiento. Si no se va a precios, la medida obviamente es mucho mejor. Por ahora lo que tenemos es una recomposición, sí, del poder adquisitivo real. Vamos a ver en el siguiente bloque la diferencia entre el salario real y el nominal. Y esto lo que hace en términos de la asignación universal por hijo fundamentalmente es preserva el poder adquisitivo, el valor real de compra, la cantidad de bienes que puedo comprar, sí, con la asignación universal por hijo. Una buena medida, sin duda. Sin duda que sí. También blanquea la necesidad, entendida así, del Gobierno Nacional de inyectar más plata al mercado, ¿no? Eso por un lado, fundamentalmente, de que se consuma más. Y por otra parte, ojo con un término nuevo que está aplicando el Gobierno Nacional y Popular. Es armonizar. Ayer la presidenta volvió a decir armonizar. El mismo término se utilizó cuando se habló del tema de las jubilaciones de la provincia de Córdoba en el conflicto con De la Sota. Antes era sintonía fina, sí, ahora es armonizar. Armonizar. ¿Por qué? ¿Por qué usa armonizar? Armonicemos. Yo creo que alguien del gobierno estuvo meditando con Sri y viene de ahí la cosa. ¿Vos decís? Y para mí es como muy yoguístico. Que Cristina hace... Armonicemos. No tengo duda que ese nivel de político algo hacen, sí, para bajar un poco los decibeles porque, sí, están a 200 metros del piso. Sí. Ahora, esto de armonizar, es perfecto lo que dijiste. Es una manera, digamos, New Age de hablar, sí, de sintonía fina. Sí. Insisto yo, el gobierno no está haciéndolo... Sintonía fina se decía cuando no querían decir ajuste. Armonizar, ¿no es ajustar? Bueno, tenemos que armonizarse, ¿no? Bueno, en términos, depende de quién lo diga, podríamos decir que es reorganizar o redireccionar... Tomolini, déjate hinchar. En este caso, armonizar vuelve a ser ajustar. Ajustar, sin duda, a ver, pero ojo. No estamos diciendo si está bien o mal, estamos hablando de valores aparte. Estamos hablando del diccionario, en este caso... Igual, Nuria, la mejor forma de ordenar todo esto sería tratar de controlar la inflación. Sí. Porque la realidad es que todo lo que te da el gobierno, justamente con políticas contracíclicas como esta, te las quita la realidad por la vía de la inflación. Y el único que gana con la inflación es el gobierno, que recauda por la vía del impuesto inflacionario. Entonces, lo mejor sería ver cómo, a partir del reconocimiento de la tasa de inflación, se empieza a trabajar en alternativas que moderen justamente el aumento de los precios, que sin lugar a dudas es el impuesto que pagan los pobres, ¿verdad? Claro. Porque es a quien más afecta la inflación.
Bueno, igual es una linda noticia que hayan aumentado las asignaciones. Sin duda, Porque sin duda que es vamos a quedarnos con lo positivo. bueno de todo esto.